con democracia. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos de vuelta con el contenido informativo, de análisis, de opinión en Revista de Opinión Democracia. Vamos a dar paso ahora mismo a un panel para analizar el tema judicial tan atropellado últimamente, tan víctima de disputas políticas entre diferentes actores. Está ya con nosotros a través de la plataforma Zoom el doctor Juan Esteban Guarderas. Él es activista anticorrupción, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y también está el doctor Germán Rodas. Él es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Son dos personajes que han seguido de cerca esta pugna política en el ámbito judicial que busca cooptar las principales autoridades de control del país. Nos referimos a la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dirigida por Alan Berbera, ex abogado del presidente prófugo de la justicia, Rafael Correa, que ahora preside este organismo, luego de haber hecho campaña política identificándose con una tienda política, algo que está expresamente prohibido, y que los jueces electorales se han hecho de la vista gorda argumentando que los medios de comunicación digitales no son sujetos de control y por tanto pues no se puede hacer nada. Vamos a ver qué opinan. Ya lo dijimos, está Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el doctor Juan Esteban Guarderas, activista anticorrupción. También a los dos les damos la más cordial bienvenida. Doctor Rodas, doctor Esteban Guarderas, les saluda Freddy Paredes en reemplazo al colega y amigo Miguel Rivadeneira. Bienvenidos. Buenos días. Saludo cordial, Freddy, en nombre propio para Juan Esteban. Buenos días. Buenos días. Me permitirá, doctor Rodas, empezar con Juan Esteban Guarderas. Doctor Guarderas, ¿cómo mira todos estas pugnas políticas alrededor de el trabajo que desarrolla el cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y vale decirle cuestionado no solamente ahora, sino en la historia desde su génesis en la Constitución de 2008. Bienvenido, doctor Guarderas, nuevamente. Muchas gracias. Es importantísimo señalar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha hecho tan mal su trabajo. Se explica de manera muy simple, porque siempre ha estado contaminado por partidos políticos. No ha sido una institución de control neutral. Entonces siempre ha respondido a intereses que no son los de la ciudadanía en general, sino ha defendido los intereses de grupos muy específicos de poder. Ahora, por eso existe una normativa tan abundante que asegure la neutralidad del organismo. Los candidatos a ser autoridades de CPCS no pueden haber sido dirigentes de partidos políticos, no pueden haber sido adherentes de partidos políticos, no pueden haber sido candidatos de partidos políticos y tampoco pueden haber hecho campaña con partidos políticos. Desgraciadamente, lo que vimos en las últimas elecciones, en las elecciones de febrero, es que de manera abierta, súper descarada, un grupo de la llamada Liga Azul, que era una lista de 7 candidatos, hicieron campaña con la organización política Revolución Ciudadana. Por lo tanto, esas autoridades no responden a los intereses de la ciudadanía, sino que están poniendo y quitando autoridades y haciendo actividades en función de lo que les interesa a la Revolución Ciudadana, no a todos los ecuatorianos. Este es uno de los temas que se critica al actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alan Berbera, junto a algunos otros de quienes fueron elegidos como consejeros del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero también hay acciones, actividades, decisiones controvertidas de expreso desacato a la justicia, doctor Rodas, y que han merecido en un control constitucional de la Corte Constitucional, la redundancia me ayuda en este caso, hacer señalamientos específicos que van a desembocar en una audiencia prevista para el próximo día 25, doctor Rodas. Bueno, yo quisiera poner un marco general para señalar varios puntos, para no quedarnos en la coyuntura y en la anécdota.
Este es el resultado, lo ha dicho la Comisión Nacional Anticorrupción, constituida hace ya varios años por mandato de la ciudadanía. Esta es una institución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no debe existir. Y que nos está demostrando ahora, más que nunca, que lo que hacen es estatizar a la sociedad civil. A pretexto de eso, nombran comisiones, veedurías, etcétera, para que lleven adelante un concurso. En este caso, el del Contralor. Y a propósito de todo aquello, estamos inmersos en un panorama en el cual este llamado concurso simple y llanamente tiene una finalidad. Y voy a decir la cual, poniendo un antecedente adicional. Hace muchos años la finalidad de las grandes empresas como Odebrecht eran tomarse mediante el apoyo económico y otras triquiñuelas el control del poder político de los estados. Lo hicieron en varios países latinoamericanos y en otras partes del mundo inclusive. Han sido develados, han sido castigados, sancionados, la opinión pública sabe de lo que se trata. Y entonces han optado por el camino fundamental que para ellos es tomarse los organismos de control. Llámense como se llamen, aquí en el país se llama la Contraloría General del Estado, entre otros organismos. Entonces han encontrado el vericueto de llegar con algunas personas que son candidatas, son sus candidatos, los de Odebrecht en este caso, para cerrar aquella posibilidad de la investigación. De tal suerte que a mí me parecía importante decir esto primero como cualquier antecedente respecto de lo que planteamos en el mediano plazo. Por eso, la Comisión Nacional Anticorrupción le pidió por escrito a este señor presidente de la Comisión de Selección del Concurso para Contralor General del Estado que nos entregue la información correspondiente a la sesión en la cual se dan los elementos para trabajar respecto de la selección del Contralor, y queda evidenciado que lo que han hecho ese Consejo de Participación Ciudadana es manipular la ubicación de los candidatos, atendiendo el clamor de las empresas Odebrecht, entre otras. Debe haber muchas otras, aquellas que han asaltado al país y que lo han viciado. Esos son los antecedentes para entrar a esta realidad de la que hoy esta mañana estamos comentando, y yo quería decirlo de manera expresa para que las cosas se las entiendan. Claro que sí, doctor Rodas. Ese es el punto inicial. Lo vamos a ir desglosando en detalle cada uno de los temas, porque para conocimiento de los amigos que nos escuchan y nos siguen a través de la frecuencia de Radio Exa, de la cadena Democracia y el canal en YouTube con su frecuencia en Quito y en Riobamba, queremos decirle que este organismo enfrenta al menos 3 procesos diferentes. Uno que ya lo aumentamos, que es la forma como llegaron a convertirse en consejeros de participación ciudadana. Otro que es el aparente desacato, no soy abogado, pero es desacatar disposiciones legales y constitucionales al pretender revisar decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Y otro es, por supuesto, el cuestionable proceso de concurso para la designación del Contralor General del Estado, la máxima autoridad de control de cuentas en el país. Por eso quisiéramos, en el marco de estos temas, 3 al menos puntuales que enfrenta este organismo, ir analizando uno por uno, doctor Guarderas, de estos 3 casos. El primero usted ya ha dado su punto de vista. ¿Cuál es el más preocupante para los intereses de los ecuatorianos? Tenemos problemas con el audio del doctor Guarderas. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Claro que sí, ahora le escuchamos, sí, doctor. Es difícil ver cuál es peor, cada uno es peor que el otro, pero sí podemos exponer algunos elementos que hacen que sean muy escandalosos los 3. Mire, le voy a dar uno. Respecto a la persecución contra la fiscal que se ha realizado desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
hay que mencionar un tema fundamental que es necesario que su público conozca. El líder del colectivo que estaba acusando a la fiscal de haber plagiado la tesis es un juez que se llama Richard González, ¿vale? Ahora, este juez resulta que es un juez que ha sido condenado por haber permitido la candidatura de Jorge Yunda de manera totalmente ilegal el año pasado. Vamos a resumirlo de la manera más simple posible porque es muy escandaloso. 19 de agosto del año 2022, sale una sentencia de última instancia, irrecurrible, inmodificable, inalterable, que dice que Jorge Yunda no puede ser candidato durante 2 años a nada, a nada. En Ecuador existe el recurso de aclaración y ampliación, que no permite modificar en nada la sentencia, pero que el juez, antes de que se te aplique la sanción, te explique si hay algo que no quedó claro. Entonces, señor juez, no entiendo la palabra sentencia, señor juez, no me quedó claro por qué me castiga tanto. ¿Qué dice la ley? Que Jorge Yunda tenía 3 días para presentar el recurso y el juez tenía 2 días. 2 días. 2 días para resolver esa aclaración y por lo tanto permitir que la sentencia se ejecutaría. El juez no había aclarado hasta ahora la sentencia. Y nosotros le enjuiciamos al juez, porque no puede ser que el juez decida no aplicar una sanción a una persona que ha sido condenada. Solamente una precisión, doctor Guarderas, que jurídicamente una ampliación o una aclaración es un mecanismo, digamos, horizontal que no cambia en esencia el sentido de la sentencia. Así es una yapa, es decir, a ver, las personas que me escuchen y que no sean tan técnicos en derecho, esta es una yapita de tiempo para que no se te aplique una sanción. Mientras la sentencia no te queda clara, no se te va a aplicar la sanción. Entonces te dan un chance de que en unos días tú pidas que se te explique el sentido de la sentencia para que luego ya se te aplique la sanción. Pero el juez tenía 2 días para resolver desde agosto del año pasado y no lo había hecho hasta ahora. Resulta que este mismo juez militante, el responsable de haber dañado todas las elecciones de la alcaldía de Quito, es ahora el que es recibido por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para atacar a la fiscal. Entonces, esto te lo expongo como una muestra del tipo de piruetas, del tipo de actores que se están inmiscuyendo en estas operaciones para cooptar los poderes a favor de un organismo específico, como lo dice Germán, a quien yo realmente quiero además dejar sentado en tu programa, que es alguien a quien yo admiro porque la Comisión Nacional Anticorrupción ha estado peleando duro porque las instituciones del Estado, que deberían ser de control, realmente controlen y no sean anticontrolorías, antifiscalías, alcahuetes de la corrupción. Su punto de vista, doctor Rodas, vamos analizando estos 3 puntos. Usted ya lo hizo y puso énfasis en el concurso de Contralor. Si quiere podemos ahondar ese tema o podemos abrir hacia otro de los 3 puntos que ahora mismo forman parte de las críticas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y su conducción, por supuesto. Tiene apagado su micrófono, doctor Rodas. Ha sido contagioso. Ya lo aprendí. Gracias, Freddy. Adelante, le escuchamos ahora sí. Yo creo que es importante señalar adicionalmente a todo lo que estamos comentando que este organismo y otros organismos del Estado, una vez que se han sometido a esta necesidad de las empresas para que les tapen las arbitrariedades de ellas, es evidente que ahora nos vuelven a recordar su ineptitud y su incapacidad. Si no, acordémonos solamente del padre Tuárez para saber cuál es la característica con la cual se ha manejado ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solo para tener una especie de representatividad de lo que significa la conducción perversa de una institución que tiene, como yo he señalado, acciones que están por demás. En medio de esa realidad, por lo tanto, ese aparato, el Consejo de Participación Ciudadana u otras instancias, y yo aquí quisiera ser muy claro como la judicatura,
lo que hacen es formar una especie de pinzas de un proyecto político que lo que busca es desestabilizar el ejercicio de sus funciones en función de los intereses protervos de aquellos que ya han gobernado el país. Es decir, se vuelven cajas de resonancia de voluntades y decisiones políticas. No cumplen con su rol y cumplen con aquel que les encarga seguramente las instancias de dirección política y partidaria. Por eso señalaba bien Juan Esteban, participan como candidatos independientes aparentemente en el Consejo de Participación y no lo son. Y en la judicatura dicen que son independientes y aparte de que son tontos, no son independientes. Y aparte del histrionismo de la judicatura, no son independientes. Es decir, son ciudadanos que lo que hacen es volverse piezas de un ajedrez cuya finalidad es otra. Y la finalidad en el mediano y en el largo plazo es eximir de cargos y culpabilidades y a lo mejor hasta de beneficiarle con algunas, beneficiar a los reos con condenas que no sean las pertinentes o las adecuadas. Es por lo tanto una tramoya política el manejo perverso de estas instituciones en medio de un país que se desinstitucionaliza por estos actos, por estas circunstancias y también por la omisión de la lucha ciudadana. Doctor Rodas. Por eso es que, sí. Permítame consultarle. Usted sugiere que hay una suerte de articulación entre piezas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del Consejo de la Judicatura, que trabajan bajo un proyecto político, debemos entender bajo un proyecto político de la Revolución Ciudadana, para ponerle nombre y apellido al tema. ¿Se podría entender lo de Alan Berbera al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una manera absolutamente clara, con el patrocinio político electoral de esa organización inclusive? Pero ¿qué pasa en el Consejo de la Judicatura, que saliendo del seno de la decisión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia pasa a dirigir el órgano de administración y gobierno y resulta que aparentemente es una pieza más de esta operación política que usted sugiere, doctor Rodas? Así es, yo pienso que es una acción combinada y orquestada, pero además el delegado de la Corte Nacional de Justicia que dirige la Judicatura ha perdido toda credibilidad del propio gremio que le designó. Por ello es que le quitaron la confianza. Y cuando a una persona le quitan la confianza al colectivo que representa y tiene un poquito de sangre en la cara, da un paso al costado. Y sobre todo cuando nos han enseñado que 2 son más que 5, yo creo que deben dar doblemente un paso al costado, porque parece que no saben ni sumar ni restar, o que utilizan este tipo de comprensiones de la realidad para el antojo político de lo que se les ocurre. O cuando uno de los miembros del Consejo de la Judicatura pide protección ante un teniente político respecto de la Fiscalía, por un asunto que puede ser más que secundario, que es inexistente, o cuando evidentemente el Consejo de la Judicatura intenta poner fuera de combate a uno de los miembros de la Corte Nacional porque está tratando temas importantes que están vinculados con las circunstancias de la revolución judía, de la revolución, llamada revolución. Usted me hace que esté repitiendo una terminología que no es apropiada, con aquellos que nos gobernaron hace algún tiempo en medio del latrocinio y de la afrenta al país. Eso es lo que está ocurriendo. Frente a esta circunstancia, juegan con esto de que la ciudadanía tenga participación, de que la ciudadanía opere de una o de otra manera, y entonces terminan también nombrando a dedo estas llamadas vedurías y estatizan a la sociedad para efectos de que ellos respondan a los intereses de estos sectores del Estado. ¿Qué debemos hacer? Porque estamos haciendo una descripción para ser breve además. ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos frente a esta realidad? Apoyar a los organismos de control que de alguna manera han demostrado dedicación y esfuerzo, si no a tiempo completo lo han hecho. Me parece que la Fiscalía tiene que
apuntalar su lucha y su gestión, pero no podemos denostarle en función de intereses que tienen otras finalidades. Pero además, y en eso está muy bien lo que está haciendo Juan Esteban o están haciendo los medios de comunicación, lo que hace la Comisión Nacional Anticorrupción, presencia de la sociedad, que es la única que puede constituirse en un factor fundamental para la Contraloría Social, para impedir el desafuero, para impedir la afectación a la norma, para actuar en favor de los intereses de la sociedad, para poner un punto a los histriónicos que no saben sumar o restar o que utilizan inadecuadamente los datos y las cifras para generar distorsiones en cuanto a la existencia misma del colectivo. Ese me refiero a la judicatura, o el otro que se mueve, el Consejo de Participación Ciudadana, en medio de una opacidad absoluta para hacernos olvidar a los responsables del asalto al país que tuvieron nombre y apellido. Y en este punto, dos datos. Por eso calificaron al señor ex abogado de Odebrecht, al señor, hasta el nombre no me acuerdo, Puig o Falconi, no recuerdo ya, Juan Falconi Puig me parece que es, ya me corregirán. Y a una persona, una señora de apellido Carrión, entiendo yo, nosotros finalmente no perseguimos a individuos, sino a delitos, que ha trabajado a brazo partido con el señor Carlos Poli durante mucho tiempo en la Contraloría. Y el señor Poli sabemos que fue el tesorero para la distribución de los recursos que le proveía Odebrecht para la compra de conciencias y para los sobreprecios. De tal manera que este es el argumento más concreto para decir, ese fue o es un concurso totalmente amañado, frente a lo cual deberíamos dejarlo insubsistente, o al menos debemos poner mucha atención para que sobre todo las personas encargadas de la selección de este concurso no hagan a su antojo los designios que no se dan en ese Consejo de Participación Ciudadana, que se dan en otras fuentes de la acción pública y que desde luego seguramente provienen de las empresas como Odebrecht, que les interesa terminar lavándose las manos. Estos son hechos cuestionables que protagoniza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social alrededor de la designación de el Contralor, el juez de cuentas del Estado, para reemplazar al prorrogado en funciones, el actual Contralor Carlos Riofrío, que es un funcionario de carrera de esa institución. Ya lo dijo usted, doctor Rodas, ¿qué debemos hacer los ecuatorianos? Ese es el problema, esa es la cuestión frente a, digamos, la inoperancia o la actitud con una velocidad infinitamente menor a la aspiración de la mayoría de ecuatorianos que quieren sanear un proceso tan importante como el del concurso al Contralor General del Estado, doctor Guarderas. ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos, más allá de los esfuerzos que personalmente lo hace usted a través de su organización, el doctor Rodas, y quizá la acción que en las últimas horas ha tomado la Corte Constitucional, que a mi criterio y al criterio de algunos ecuatorianos se ha demorado en tomar decisiones respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las decisiones que desdicen de un organismo que desde su inicio ha sido cuestionada además, doctor Guarderas? Mire, hay una cosa muy concreta que sí se puede hacer, y es votar bien. Nosotros los ecuatorianos somos una cultura maravillosa. Yo estoy muy orgulloso del tipo de país que somos, pero votamos pésimo. O sea, como sociedad somos una sociedad maravillosa, el país está poblado en su mayoría por individuos maravillosos, pero pésimos votantes. Y le voy a dar un ejemplo muy puntual. Mire, el artículo 278 del Código de Democracia dice que los funcionarios no pueden hacer campaña por ninguna candidatura. En la primera vuelta de las actuales elecciones, de las que estamos ahorita en curso, el señor Pavel Muñoz, alcalde de Quito, salió en un video junto con la candidata Luisa González
señalando cómo ellos van a extender el metro de Quito a zonas del sector del sur y del norte de la capital, en caso de que gane Luisa González. Perdónenme, eso es campaña ilegal llevada a cabo por Pavel Muñoz. Y entonces los ciudadanos lo que tienen que hacer es votar en contra de opciones políticas que abiertamente rompen la ley para llegar a cualquier costa al poder. Mire, específicamente, yo no estoy, yo concuerdo con lo que dice Germán. Nosotros no perseguimos individuos, perseguimos comportamientos antijurídicos. Nosotros logramos hace poco una condena en contra de un alcalde del alcalde de La Maná. Y como le digo, hemos denunciado a un juez que no era de un partido político. Lo que yo le puedo decir a ustedes es lo siguiente. Desde mi posición de presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, yo veo que el número de casos de corrupción que atañen a la Revolución Ciudadana son superiores de largo a lo que yo constato en el resto de partidos. Esto no es un tema de opinión, esto es un tema simplemente de números que yo constato. Es decir, hay corrupción en todos los partidos, sí es verdad, pero el volumen, la magnitud de corrupción que hay en Revolución Ciudadana es superior a lo que yo constato en el resto de partidos. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Votar en contra de las organizaciones y de las candidaturas que rompen la ley de manera sistemática. Y nosotros yo constato que desgraciadamente eso está muy claro. Y eso viene desde el organismo Revolución Ciudadana. Claro, eso como principio, doctor Guarderas, tener la precaución nosotros, los electores, de elegir bien. Hay una corresponsabilidad, obviamente, de los partidos políticos, que son los canales idóneos y legales a la vez para plantear las candidaturas. Si hay candidaturas con representantes que cuando se hagan del poder van a responder a sus organizaciones políticas y no a los ecuatorianos, allí qué se puede hacer, pero eso solamente como un punto de vista. En el actual estado de situación que vivimos en el país, con esta crisis vale decir generalizada en la función judicial, rescatando los casos honorables que existen y que son muchos también. Digo, ¿qué podemos hacer los ecuatorianos? Usted nos dice como principio tenemos que elegir mejor. Claro que sí, eso es lo fundamental. Yo anoto que los partidos políticos también tienen que proponer mejores cuadros, pero en el estado actual, con los hechos consumados, ¿qué podemos hacer los ecuatorianos frente a la inacción de organismos del Estado que actúan quizá poco lentos frente a la expectativa ciudadana, doctor Rodas? Claro, yo decía que lo fundamental es la Contraloría Social, que provenga de las organizaciones sociales, de la prensa, primero para descubrir estos entretelones que estamos comentando esta mañana. En un paréntesis, todas esas arbitrariedades que acaba de decir Juan Esteban Guarderas respecto del manejo de los procesos y de las campañas electorales también son posibles por un Consejo Nacional Electoral complaciente por una parte y que no tiene rubor en la cara de decir, como dijo alguno de sus miembros, esa parte de la ley no podemos cumplirla. Ese es el tipo de consejo también electoral que tenemos. Cierro el paréntesis. La acción de real veeduría está en las manos de la sociedad. Ese es el elemento clave para poder detectar el manejo inescrupuloso e irregular de una institución. De manera inmediata, la exigencia para que aquellos como la Corte Constitucional pongan un punto final a aquellas instituciones o individuos que no cumplen con las normas legales vigentes y que se vuelven en un peligro, en un detonante gravísimo para torpedear desde adentro el ejercicio de la función pública. Creo que también es indispensable llamar a las autoridades a que cumplan su rol. En tercer lugar, creo que es indispensable que la colectividad bien informada no solo que sea capaz de
confrontar la elección con absoluta transparencia, sino que sepan que en los procesos eleccionarios no pueden de aquí hacia adelante volverse en instrumentos de acciones mediáticas para ir generando desestabilización de las instituciones, porque parte de lo que vive el país en este momento es un proceso de desinstitucionalización mediática. Si les resulta además en buena hora, si logran tener contralor en favor de los intereses de Odebrecht, si logran que el Consejo de Participación Ciudadana haga lo que se le ocurre, y si además permiten que la judicatura constituya un aparataje a su interior para cumplir objetivos que no son los más adecuados, evidentemente no solamente que han coincidido por finalidades objetivamente políticas, sino porque la ciudadanía no ha sido lo suficientemente convocada para cumplir su tarea de Contraloría, uno, pero dos, su acción fundamental, que es la de poner punto final al desarrollo de conductas omnímodas. Y aquello se lo hace con la presencia masiva de los sectores sociales a los que se representa, en nuestro caso como los maestros, como el Frente Unitario de Trabajadores, como los gremios de ingenieros, de médicos, de abogados, etcétera, quienes deben actuar cada quien en su lado y por su andarivel respectivo para poner en orden las cosas. No puede seguir habiendo un teniente político que se le ocurre lanzar cualquier opinión jurídica en contra de la fiscal porque está poniendo orden en la judicatura. No puede haber el juez de alquiler o de bolsillo que en medio de estas circunstancias beneficia a la narcodelincuencia y a la narcopolítica. No puede haber en medio de estas circunstancias el aprovechamiento de los tiempos para que los poderes omnímodos se sumerjan más aún en el fango de lo que ha significado el manejo de esta llamada democracia. De tal suerte que lo que aquí se ha señalado, esa campaña hecha desde el municipio en favor de una candidatura, no demuestra sino la falta de interés moral en la conducción de la cosa pública, porque también nos deja un mensaje. Entonces, si esa candidata no opta por la ventaja del poder, la ciudad de Quito va a ser destruida, va a ser destrozada desde casa adentro. Nos dejan esas interrogantes. El poder público no puede seguir siendo parte de la pieza de los procesos eleccionarios y la opinión ciudadana no puede quedarse en opinión. Tiene que ser la movilización constante que puede poner el cascabel al gato. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Esta es la revista de opinión Democracia. Estamos haciendo un panel alrededor del tema judicial. Lo hacemos con el doctor Germán Rodas, coordinador nacional anticorrupción, y del doctor Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Anticorrupción, activista anticorrupción, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entremos al tema concreto de la designación de Contralor General del Estado. Dicho sea de paso, este concurso ha sido suspendido tras una guerra de recursos constitucionales. Está de por medio la destitución de un teniente político. En sí, hay una decisión del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alan Berbera, de acatar esta decisión bajo protesta. Tenemos aquí el comunicado donde dice que los postulantes y ciudadanos en general informan a los postulantes y a los ciudadanos en general que el examen de oposición previsto para el martes 19 de septiembre se encuentra suspendido, pero anticipa que se iniciarán acciones legales pertinentes en contra de todos quienes están coludidos, dice el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para entorpecer el concurso de designación del Contralor General del Estado, alrededor del cual se han producido varios capítulos, por decirlo menos, irregulares. Vamos ahora mismo a escuchar lo que Guido Escobar, un postulante a Contralor, dijo en la cadena Colega
a Ecuavisa, haciendo una serie de recuento de las anomalías que a su criterio se han producido en este concurso. Doctor Juan Esteban Guarderas y doctor Rodas, les invito a escuchar esto para opinar respecto al tema. Es parte de las expresiones de Guido Escobar. En el día y la hora que iban a hacer públicas las notas, en una sesión atropellada totalmente, la comisionada solicita mi recalificación cuando el propio reglamento y el derecho público determinan que esta figura es propia de quien se siente perjudicado por la calificación. Doctor, usted ha hablado de mafias detrás del concurso. ¿Qué finalidad tendrían todo esto? Los grupos de poder no quieren nombrar, no desean nombrar a un candidato que presente cartas de imparcialidad, de independencia. ¿Por qué? Porque la actividad de control es una actividad supremamente importante en el país. Claro, sí es. En tanto controla los recursos públicos de todo el país, controla la buena administración, en tanto está evaluando el cumplimiento de planes y programas. El Contralor debe estar mirando cómo se está ejecutando el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto general del Estado. Es una tarea que involucra vincularse con la ciudadanía, con canales de participación, romper el estereotipo de que la actividad de la Contraloría es reservada. Hayan ustedes básicamente la descripción de lo importante que significa el cargo de Contralor General del Estado en el control de las cuentas públicas y esa pugna política que existe alrededor de la designación vía concurso de este funcionario. Doctor Guarderas, ¿qué más decir respecto de este concurso que, como ya lo señalamos, está suspendido por decisión judicial y que anota una anomalía adicional, la reducción de un solo plumazo de 10 puntos a uno de los participantes, dejándole sin aspiraciones, si se quiere, en el concurso para llegar a la Contraloría General del Estado, doctor Guarderas? Permítame encuadrar justamente la suspensión de este proceso desde una perspectiva un poco más grande. No es solo este proceso que se suspendió por malas actuaciones de CPCCS, también está la nominación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Entonces, la verdad es que Albert Vera y compañía están haciendo su trabajo con las patas. Porque, mire, esos cometen anomalías, entonces luego les caen los juicios y los juicios les obligan que se suspendan los procesos. Esto no es solo el caso de la Contraloría, lo repito, sino que también ocurrió exactamente para las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿qué pasó ahí? Efectivamente, hace una semana, día por día, el lunes anterior, la Comisión de Calificación decidió de la noche a la mañana cambiar las calificaciones a un número de candidatos, dejando de manera artificiosa a dos personas como los mayores calificados. Primero, la ex subcontralora, la mano derecha de Carlos Politfagioni, que ahorita está huido de la justicia ecuatoriana y con un proceso penal en Estados Unidos por Odebrecht. Y en segundo lugar, el señor Juan Falcón Ipuig, que es el ex abogado de la empresa Odebrecht. Entonces, claro, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que verificar que las comisiones de calificación hagan bien su trabajo, no solo que no lo están controlando, sino que están permitiendo, están colaborando activamente para que estas comisiones hagan las piruetas más indecibles, más ilegales, y por eso luego les caen los juicios y les fuerzan a suspender. Ahora, sí, han tenido que aceptar que van a tener que cumplir con la sentencia. El problema es que tienen que hacerlo, porque de hecho ya se han vuelto también expertos en incumplir sentencias. Y justamente con esto termino. Usted lo mencionó al inicio de esta entrevista. El lunes 25, de aquí en una semana, la Corte Constitucional va a verificar la
la actuación de Allen Verdera y compañía porque se están saltando por encima sentencias. Por ejemplo, se han saltado la sentencia de la Corte Constitucional sobre la legalidad de la gestión del consejo que fue dirigido por el señor Trujillo. Entonces, esa gestión ya fue avalada por una sentencia, cosa que se saltaron los del Consejo de Participación. Entonces, les fascina incumplir la sentencia y ya les pusieron un cartón amarillo, les sacaron tarjeta amarilla de que ya les van a suspender, si es que les van a destituir, si siguen incumpliendo sentencias. Por lo tanto, ahora les toca asumir el costo terrible de su mala gestión. Su reflexión final, doctor Rodas, alrededor de la designación de Contralor General del Estado, la suspensión de este concurso y las pugnas que se dan alrededor de los diferentes espacios políticos para cooptar a esta autoridad del Estado. Les voy a contar a ustedes y a la audiencia un antecedente que nos permite llegar a la siguiente aseveración. Hace un poquito más de un mes, la Superintendencia del Control del Poder del Mercado tomó una decisión que fue la de multar al SELEC del año 2017-2018 y a Odebrecht, al primero en $1 millón y a la segunda, es decir, a Odebrecht, en alrededor de 57 millones, dando razón a la Comisión Nacional Anticorrupción sobre lo que fue el tema de Manduriaco, el sobreprecio, porcentualmente exactamente lo mismo que denunciamos. Odebrecht desde ese momento articuló los mecanismos necesarios para participar en el concurso de Contralor, porque saben que si es que hay un Contralor con idoneidad, con claridad, con cumplimiento del marco de la ley, saben que esa empresa y otras más, y algo adicional, los políticos, los gobernantes de ese periodo podrían correr riesgo debido al manejo inescrupuloso de los recursos del país y a lo que nosotros le hemos dicho ante Fiscalía, los peculados, uno tras otro. De tal manera que el concurso busca ahora blindar la participación de otras personas que podrían ser inadecuadas para los intereses de Odebrecht y de compañía, y tratan de poner, lo dijo bien Juan Esteban, tratan de poner en la Contraloría, lo ratifico yo nuevamente, a aquellos que han sido funcionarios de Odebrecht para proteger al núcleo del asalto mayor en el país y a otros que todavía no los vemos y que están pululando todavía en el contexto nacional. Unos viven en Bélgica, otros se ha quedado en México, otros están un poco más distantes, pero todos ellos fueron parte de esto que todo el mundo conoce, la trama Odebrecht, que era una empresa que no solo construía, sino que obtenía mediante ventajosas acciones, sobreprecios, con lo cual coimaba además a determinada estructura del servicio público del país para que le sigan entregando contratos. Eso es lo que se está buscando en el concurso, precautelar a esta delincuencia organizada de cuello blanco que tiene tentáculos o que depende de los tentáculos internacionales y evidentemente afrontar el proceso con el claro criterio de ir despachándolos de ese concurso a quienes no se les prestarían a este ejercicio. En lo puntualísimo, en lo concreto, en lo anecdótico, para eso tienen una selección de concurso para Contralor ad hoc, una veeduría estatizada con estos objetivos y efectivamente un comportamiento que no hace sino demostrarnos que en el país es indispensable comprender que las bandas delincuenciales, llámense en Odebrecht, llámense en función pública de diversos estamentos, siguen presentes porque no ha habido regímenes ni porque ha habido organismos de control en el pasado que pongan un punto final a esta realidad. Y concluyo con la idea, también seguramente les puede interesar un contralor que se olvide de lo de ejercicio de las funciones públicas de los últimos gobiernos.
Esta y otras anomalías son las que en materia constitucional serán o están siendo ya materia de análisis por la Corte Constitucional, y ojalá estemos entrando en una ruta de sanción por parte del máximo Tribunal de Justicia Constitucional del país al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene a cargo la designación de esta autoridad del Estado tan importante como es el Contralor General del Estado. Esta ha sido la opinión libre y democrática del doctor Germán Rodas, coordinador nacional anticorrupción, y del doctor Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Anticorrupción, activista anticorrupción, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Les agradecemos a los dos doctores por habernos ayudado a entender de mejor manera y a participar con su opinión respecto de esta crisis en la función judicial y esta pugna política alrededor de la cooptación de las autoridades que designa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctores, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy. Buenos días. Buenos días. Un fuerte abrazo. Buenos días a los doctores Rodas y Guarderas. Esta es la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Amigos, volvemos en minutos. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados.